cuál es la dosis que necesita el paciente, no así como antes lo hacíamos, oxígeno al 100% y bueno, se me va a morir y mejor le aplico eso porque la solución no es así, ¿ya? ¿En qué momento usarlo? ¿No? Por ejemplo, cianosis central no es lo mismo que aqueosinosis, que es muy frecuente en el recién nacido y no necesita oxígeno. Pero en caso de cianosis central sí. En caso de reanimación cardiopulmonar o en estrés respiratorio, pero con saturación baja. En reanimación cardiopulmonar se ha puesto en duda el uso del oxígeno porque muchos emplean RCP con bolsa y maca y oxígeno al 21%, que es el oxígeno ambiental. Y lo que el niño necesita en algunos casos no es oxígeno adicional, sino presión. Eso sucede, por ejemplo, si usted le ponga anestesia, le paralizo la vía respiratoria, no pueden respirar y comienzan después a ponerse morado, a ponerse mal. ¿Por qué? Porque no están respirando. Pero si yo les aplico presión con oxígeno, al mismo oxígeno que tenemos ahora es suficiente para mantener. No tengo por qué darle 30, 40%, menos 100% de oxígeno porque no lo necesitan. Lo que necesitan es presión que entre y que pueda salir de sus pulmones, nada más. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya acá tienen ejemplos de donde no necesitan oxígeno, ¿no? La cianosis, un prematuro sin dificultades de la eso también, desde el gimnasio ya niño muy pequeñito, muy frágil, ya pensamos en que necesita oxígeno, no es así, ¿ya? ¿Qué es lo que deberíamos tener entonces en ese caso, solo para esas circunstancias que hizo usted? ¿Cómo sé quién necesita, quién no necesita? ¿Qué prematuro usted lo necesita, qué prematuro que no lo necesita? ¿Han leído lo que es reanimación cardiopulmonar? La saturación. ¿Y cómo lo hacemos? Poniéndoles esa saturación. Derecho. Hay que ponerle al niño el saturómetro para ver cuánto está marcado. Y de acuerdo a eso voy a proceder. No hay cuestión de darle a todo. ¿Ya? Ahora van a ver las condiciones, cómo se sale el oxígeno. ¿No? Entonces, cuando hablo yo del oxígeno, no es que no necesita oxígeno, no, todos necesitamos oxígeno. Por eso yo le digo oxígeno adicional, oxígeno suplementario, ¿no? ¿Ya? El oxígeno debe darse bajo ciertas condiciones, por lo mismo que es un medicamento. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Tienen ustedes algún medicamento? Mezclado, debe ser mezclado con aire. Debe ser entibiado, porque es frío. A veces me gustaría que uno mismo se pruebe para poder saber cuánto yo necesito. Quiere ser que ya está preso el medicamento de una hora. Puede ser muy bueno esa vitamina, pero es horrible. Porque la mamá cuando se le da ese remedio lo vomita luego. Entonces tenemos que conocer lo que damos. ¿Ya? Y el oxígeno también, póngase una manguerita con el oxígeno en la cara. Es frío y es seco. Entonces, por lo mismo, el oxígeno tiene que darse dosificado, o sea, de acuerdo a la necesidad del paciente, no a lo que a mí se me ocurre darle 100%. Debe ser de acuerdo a la necesidad. ¿Y cómo sé la necesidad del paciente? ¿Saturómetro? Esa sería la pregunta inmediata. Yo tengo que darle lo que el paciente necesita, 40, 50, 60, 80 o 100% ya, pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé lo que el paciente necesita? ¿Saturómetro? ¿Con qué? La saturación. O sea, tengo que tenerlo al paciente monitoreado. No se les ocurra, ¿cómo voy a poder aplicar oxígeno adecuadamente si no tengo un saturómetro o un oxímetro, lo mínimo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso me ayuda a determinar lo que el paciente necesita y de acuerdo a eso yo le voy a dar.
¿Cuánto, por ejemplo, necesita, digamos, si el paciente está en qué nivel necesita oxígeno? Menos del 88%, ¿no? Pero también hay un límite superior, porque el exceso de oxígeno hace daño. ¿Y cuál es el límite superior en el caso de los niños? 91. 95. 95. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, el exceso es malo, el déficit es malo. Entonces, yo tengo que darle dosificado de acuerdo a lo que el paciente necesita. Y además, tiene que ser tibio, o sea, tengo que entibiarle y tengo que humedecerlo para que no sea tan seco, ¿no? ¿Ya? Esas son las condiciones. Debe ser dosificado, tibio y húmedo. ¿Ya? Y, por supuesto, el paciente tiene que estar monitoreado para poder saber la cantidad que le estoy administrando, ¿no? El saturómetro y el mezclador para poder saber cuánto le doy, ¿no? 20, 30, 40, 50%, ¿ya? Saber cuánto le doy, saber cuánto necesita el paciente, en base a eso recién voy a poder proceder a darle adecuadamente el oxígeno, ¿ya? Este es uno de ellos. ¿Qué cosa es esto? El blender, o mejor dicho, un mezclador, donde entra aire y oxígeno y me bota el oxígeno en una concentración determinada, desde el 21 hasta el 100%. ¿Ya? Entonces, es un punto importante acá. Es una forma de sacar esa concentración, pero eso no necesitamos hacerlo, porque ya como dentro del mezclador existe el equipo necesario para poder hacer ese cálculo con nosotros. Ya nosotros no estamos diciendo, bueno, tanto de oxígeno, tanto de aire, y con esto me va a salir tal cosa, porque la máquina se encarga de eso, pero esta es la forma, este es los algoritmos que usan, ¿ya? Sí, bueno, este es también una fórmula de poder decir cuánto de oxígeno, tanto de aire, y me va a botar tanto de concentración de oxígeno. Entonces, el oxígeno debe ser dosificado de acuerdo a cada paciente, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Flujómetro. Acá, por acá entra el oxígeno y el aire, por acá sale, ¿no? Y este es el flujómetro, ¿ya? Que me indica la velocidad, no le dice la concentración. Si el niño necesita oxígeno, no le vamos a mover el flujómetro a darle más rápido. Lo que necesitamos es darle más concentración. ¿Ya? Esto me sirve para poder llenar la tubuladura, ¿no? Para mantener una presión adecuada que le llegue al niño, porque es un tubo largo, una presión muy baja no le va a llegar. Para eso sirve la velocidad del oxígeno, no para mejorar la oxigenación, ¿ya? Entonces, acá qué quiero decir, ya les he mencionado que fluctúa lo normal entre 88 y 95%. Si este paciente, yo le digo así, por ejemplo, a los residentes, ¿no? Tú estás entrando has recibido, estás de guardia, recibes un paciente con dificultad respiratoria, lo acomoda, le pone lo necesario, todo, y lo dejas saturando 93%, con un FIO de 50. El FIO, ya saben ustedes, cualquier cosa pregunten, ¿verdad? Un FIO de 50. Lo dejas en el turno de noche. Él entra y le dice, doctor, le dice el enfermero, el paciente está mal, está ahorita saturando 79%. Y encuentras efectivamente en un FIO de 50. ¿Qué haces? ¿Incremento el FIO2? ¿Incremento el FIO2? Le subes el FIO2, pero ¿cuánto le subes? Eso no les exijo porque eso quizás no le he dicho, pero es 0.5. Le subes ¿a cuánto entonces? Bueno, 40.5.
No sé si ustedes voy a poner el frente. Miren, acá está. 50 de fiebre. ¿Ya? ¿Ven? Lo ven acá, ¿no? Yo lo subiría. Este botón lo vamos a 55. Y la saturación pasa de 79 a 84%. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿A cuánto? ¿Cuánto estaba? De ahí pasó a... Él le pasó a 55. Subió un poco. Él encontró en 79, ya pasó a 84. ¿Qué más hace la pregunta? ¿Le puedo volver a subir? Otro porcentaje igual, de 5 en 5. Pasó a 55, ya lo pongo ahorita ya en 60 donde está ahí. Y ahí la saturación ya está en 94%. Ya, miren que lo dejó con un frío de 50 y estaba a 92. Después se bajó. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño empeoró un poco. Seguimos con su antibiótico, hidratación, todo, pero ahorita ya está con una saturación casi lo mismo, no tanto, pero con una mayor cantidad de oxígeno. ¿Cómo he llegado a eso? Subiéndole y controlándole su saturación. Si sucede al revés, ese paciente está con 90% de saturación y con un FIO de 80%, ¿ya? Contigo. 80% un FIO de 80% o 0,8 y una saturación ahorita de 90. ¿Ya? De un momento a otro te dicen que esa saturación ha pasado a 96, 97%. Tú pasaste y si le encontraste que ya estaba saturando 96, 97% el paciente. ¿Qué hace? ¿A cuánto? ¿Cuánto más o menos será? A 75. ¿Por qué le disminuye? Para controlar que si a ese periodo sigue saturando bien. ¿Y hasta cuánto lo vas a mantener? Porque eso te va a permitir bajar la saturación, ¿no? Está en 94, 93. ¿Está bien? En 95. Estaba en 97, ahorita ya está en 93, por lo que ella ha hecho. Está bien. Están en el rango de 88 y 95. Esa es la idea. Y si pasa ya al día siguiente y el niño de nuevo está en 99%, le vuelven a bajar y me baja a 98. Le vuelven a bajar. ¿Qué quiere decir? Está mejorando. Cada vez le estoy dando menos para mantenerlo en ese rango, y el rango no es inamovible, 88 y 95%. ¿Qué pasa si yo no le hago eso? Bueno, está bien, pero mejor le doy un poquito más, está en 98, 99% de saturación, así se pasa toda la noche. Ese es lo peor que podemos hacer, porque ese niño, ese exceso de oxígeno libera radicales libres y le está ocasionando una serie de daños al niño. La vista es uno de ellos, la retinopatía del prematuro, pero también puede ocasionar enterocolitis
agonizante, problema de hemorragia intraventricular, etc. Por eso debemos estar atentos y vigilar permanentemente al paciente que está con oxigenoterapia. No es cuestión de olvidarnos del asunto, le damos tanta cantidad y lo dejamos ahí. ¿Ya? Miren ahora sí. ¿Ya? De 5 en 5 subimos, como de 5 en 5 bajamos. ¿Ya? Acá le ponen ejemplo, por decir, acá ya no se sabe en porcentaje, sino en milímetros de mercurio. ¿Ya? Lo que hacemos es subir la cantidad de oxígeno en la sangre y eso lo expresa como un MAGA en milímetros de mercurio y con un saturómetro en porcentajes 80, 90, 95, 98%, ¿ya? Como lo normal está entre 50 y 80 y acá es que se mantiene entre 88 y 95%, ¿ya? Si sube mucho, tenemos que disminuir. Si comienza a bajar, ya, ahí tenemos que subir, ¿sí? Miren, este es el sistema, ¿no? ¿Ya? El mezclador, o blender, el aire, el oxígeno, el calentador. ¿Para qué es esto? Es lo que les decía, porque el oxígeno es frío y seco. Corrugado. Este es el calentador, el mezclador. Ya miren cómo entra el oxígeno y el aire y sale acá el oxígeno a la concentración que nosotros lo tenemos calculado. Ya cómo pasa por este calentador, sale por acá. Ya, esta es una trampa de agua y de acá recién va al paciente. Le estamos dando dosificado, tibio y húmedo. ¿Ya? Entonces, esto es lógico también que la concentración entre aire y el oxígeno es lo que nos va a dar la fracción del CO2, de 40, 60, 100%, ¿no? Acá lo mismo esquemáticamente, pero este es un equipo, por ejemplo, para medir el oxígeno que está recibiendo el niño en un casco. Y lo ideal es medirle siempre cuánto está recibiendo el niño, ¿no? Del oxígeno, porque una cosa es lo que sale desde la fuente y lo que está llegando al niño puede ser diferente, también puede fuga en el camino, en el trayecto, ¿ya? ¿Sí? ¿Y este qué cosa es? Un monitor, donde nosotros vemos la concentración del oxígeno que está teniendo el niño en sangre. Entonces, lo básico para ustedes, para usar el oxígeno, es tener un mezclador para saber cuánto le doy y tener monitores, que pueden ser saturómetros, un monitor de 5 canales, de 7 canales, o un oxímetro de pulso, ya, para poder medir la cantidad que está recibiendo el niño, cómo está el niño en este momento, ya, y poder en base a eso modificar la concentración de oxígeno que yo le estoy dando, porque es algo dinámico. ¿Sí? Si empeora, le tengo que ir subiendo, si va mejorando, le tengo que ir retirando. ¿Ya? Esta es la forma de aplicar el oxígeno, puede ser tanto en el casco, máscara o cánula nasal. ¿Ya? Y acá es una forma esquemática, miren cómo aplicamos el oxígeno y estamos midiendo la cantidad que está recibiendo el niño. ¿Ya? La otra forma de medirlo es tomarle análisis de sangre, pero eso no le vamos a estar tomando a cada momento. Estamos indicando, nosotros lo que estamos de canalizar la arteria y con eso nos permite tomarle muestrales al comienzo, los primeros días, mientras el niño está delicado. ¿Ya? Pero después ya lo haremos como un oxímetro del pulso o un saturómetro. ¿Ya? Lo importante es medir lo que cómo está el niño para ver si necesita más o menos oxígeno. Este es un caso que puse ¿no? Y acá está resolviendo el oxígeno. El CIPAP, ustedes ya lo van a ver o lo han visto de repente, la ventilación mecánica de alta frecuencia, que son formas de darle oxígeno. ¿Y cómo lo medimos? Con el analizador de oxígeno, el oxígeno de pulso o los gases en sangre, ¿no? Este es un oxímetro ambiental
de medir en caso de que usemos el oxígeno en el caso. Esta es la explicación por qué fluctúa entre 88 y 95. Miren, esta es la expresión, como les decía, en milímetros de mercurio, ¿ya? Que también se mide como con porcentaje de saturación, ¿no? ¿Ya? Acá está la saturación de la hemoglobina y esto es los milímetros de mercurio en la sangre del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más oxígeno le vamos dando al niño, más va a ser el porcentaje de saturación en relación directa. O sea, más oxígeno, más saturación, más oxígeno, más saturación. Llega a un nivel ideal entre estos valores, ¿no? 50, 80 milímetros de mercurio. Tenemos los valores ideales que fluctúan entre 90 y 95%. ¿Ya? Si le damos más oxígeno al niño, miren que esa sí hasta podemos seguir dándole hasta 200, 500 milímetros de mercurio. Esto sube de 95 a 100%. O sea, 96 a 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy en esta línea, yo no sé, por ejemplo, si le estoy dando 90%, 90 milímetros de mercurio o le estoy dando 500 milímetros de mercurio. No lo sé. Porque eso tiene un tope, la saturación, que llega a 100% y de ahí ya no se mueve. Así le demos y le damos oxígeno. ¿Entienden? Y ese rango es entre 96 y 100%. No debemos permitir que esté en eso, porque en algunos casos puede estar aceptable como 90, pero también en otros casos puede estar en 500. Y eso está, entonces el oxígeno no está en el fluido, sino ya está diluido en el plasma. Y ese oxígeno es liberado y forma radicales libres que es lo que daña. Entonces lo que es seguro, lo que es conocido, es lo que fluctúa entre estos rangos, porque hasta acá sí hay una relación directa. ¿Ya? Entonces, si yo sé que está entre 90 y 95%, estoy acá, que es la oxigenación de la sangre adecuada. Si doy más, no sé si le estoy dando pues 80, 90 milímetros de mercurio, que todavía no es dañino, hasta 500 que es recontra dañino. Ya el niño puede estar 98% de oxígeno y estar con 200 milímetros de oxígeno en sangre. Ese es el problema. ¿Ya? ¿No? Miren, por eso les decía, 90, 94, es 50, 80 milímetros de mercurio, que es lo ideal. ¿Ya? Y más, ya miren, puede llegar hasta 600 milímetros. Esto es lo que debemos evitar. Y esto también, porque acá también tiene hipoxia. ¿Sí? A veces nos preocupamos de la hipoxia, pero no nos interesa la hiperoxia, que es igualmente dañina. ¿Sí? Que estamos acá, un pulso oxímetro y un saturómetro, ¿no? Esto es un monitor. ¿Ya? O también puede ser tomando muestras de sangre directamente, que es la forma de poder saber cuánto está recibiendo el niño, en qué condiciones está con el oxígeno que le estoy aplicando. ¿Ya? También hay que tener en cuenta la tuberculosis con el COVID. ¿Ya? El paciente decía, no, si usted tiene su familiar que tiene menos del 88%, lleve al hospital a la porta porque ya está desoxigenado, ya está, necesita oxígeno. Pero el paciente estaba en el 80%, estaba de los más bien porque es aceptable a ese nivel de altura. ¿Ya?
la saturación, les digo que es necesario para un prematuro ponerle mismo su aparato para ver el oxígeno. Los primeros minutos van, miren cómo están, 60, 65%. Cuando estamos acá, nos va a parecer que necesita oxígeno, no, el niño recién se está estabilizando, se está compensando, y miren cómo en 10 minutos recién va a tener los valores normales que va a quedar. Entonces no desesperarnos dentro de los primeros minutos para poder mantener la saturación encima del 90% en este niño. ¿Sí? Ese es en todo niño que acaba de nacer. Por supuesto le pongo, veo que está saturando el oxígeno a 80%, no espero, a ver, ya pasa a los 10 minutos, ya eso sigue así, o está más bajo, está más. Pero lo normal es que eso se regularice, ya pase a más del 90%. Entonces, miren cómo mucho oxígeno, muy poco oxígeno va a ocasionar daño, y demasiado oxígeno va a ocasionar el daño ocular, que es la retinopatía del prematuro, neurológico y otros, ¿no? Como el enterocolitis necrotizante que se relaciona con eso. ¿Ya? Miren cómo la retinopatía, la displasia broncopulmonar, la neumonía, ¿no? Y una exacerbación de la enfermedad pulmonar crónica se ha relacionado con la hiperoxia. Bueno, estos también estudios que salieron con respecto, porque antes de ser todo paciente que hace paro, cambio respiratorio, oxígeno al 100%, esfuerzo más, pero se ha puesto en duda eso, porque muchos se han reanimado con concentraciones más bajas de oxígeno. Nosotros reanimamos a los prematuros con 30, 40% de oxígeno, y después de eso ya lo vamos graduando de acuerdo a las necesidades. No usamos oxígeno al 100% de un poniente. Entonces, miren lo que ocasiona el oxígeno en exceso, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica, retinopatía, enterocolitis necrotizante, leucomalacia periventricular. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es miren, dentro de los factores comprobados que dan retinopatía en el niño, en el prematuro, es la prolongada exposición a elevada presión parcial del oxígeno. ¿Ya? Bueno, es lo principal que quería decir. La retinopatía es un daño que se va ocasionando progresivamente, nunca va a ser inmediato, por eso que el control se lo hacemos después de las 2 a 4 semanas de que el niño ha nacido y si ha usado oxígeno. El niño que no necesita oxígeno no necesita para que es controlado, no ha tenido el factor de riesgo que es el oxígeno. Y tenemos que tener en cuenta en qué momento y sobre todo que lo hacemos sistemáticamente y obligatoriamente a todos los prematuros. Inclusive muchos de estos prematuros extremos no se van de alta, simplemente no se dan así evaluado por los hormonas. Por lo menos tener un primer control, donde ella no está todavía, perdón, está inmaduro. Lo voy a ver en 2 semanas o en 3 semanas más, algo así. Y así lo sigue viendo el oftalmólogo hasta que dice ya maduró, está bien, y acá ya lo voy a ver en 7 meses o algo. O de repente está con retinopatía grado 1 o grado 2, lo voy a ver más seguido a la semana. Ya avanzó a grado 3 plus, ahí no tengo que hacer eso. Ya, o láser, realmente tratamiento con láser. ¿Para qué? Para evitar el desprendimiento de la retina. Y eso ocasiona que no se quede ciego, y ahí ya no podemos hacer nada. Ya, esa es una de las consecuencias, ¿no? Lo que antes se veía en el manejo del prematuro, que era casi, digamos, desconocido, porque no sabíamos por qué se producía, por qué no se producía. Es que nos ponían ventiladores a todo el mundo y no teníamos forma de controlar todo su ventilador con oxígeno, el punto. Es como que le doy ahorita un Ferrari y de repente no sabe manejar.
lo primero que tengo que enseñarte es a manejar. Y una de las formas de manejar también es saber los riesgos que corres y monitorearlo, no solo tener tu ventilador, sino tener tu monitor de oxígeno y un monitoreo permanente que lo está. Te estoy dando un arma que puede ser beneficiosa o es beneficiosa, pero también es un arma que puede ser peligrosa. Tengan ustedes eso en cuenta, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Entonces, lo concreto, el oxígeno se debe dar dosificado, tibio y húmedo. Debemos mantener un incremento progresivo de 0,5 o un descenso progresivo en la misma forma hasta destetarlo, cuando ya le quitamos el oxígeno. Cuando ya no requiere oxígeno un paciente, cuando ya no requiere oxígeno, cuando ya baje de cuánto. Yo lo veo que estamos 80, 70, 50, 40% de oxígeno. Cuando ya le quito el oxígeno, cuando ya baja de 25 o 21% ya. Que nosotros no decimos que no tenemos oxígeno, que no necesitamos oxígeno. ¿Cómo no vamos a necesitar? Estamos respirando el oxígeno al 21%. ¿Ya? Por eso que el blender dice 21 para arriba. No le van a poner 21 para abajo, ¿no? ¿Ya? 21 o más. Entonces cuando llega a esos niveles ya no quiere, ya no necesita, ya le quitamos todo el aparataje y el niño está respirando ahí corriendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a cualquiera de los dos temas? No se olviden, tengan eso en cuenta. Yo me gusta hacer preguntas de casos clínicos, ¿ya? Y a ver cómo se desenvuelve usted ante una situación real donde tengan que aplicar todo esto que les he dicho. No les voy a preguntar nada más de lo que yo mismo le he explicado a los experimentos están casi todos. ¿No? Me da gusto porque creo que hay un poco de objetivo en las otras clases. En todo caso, les agradezco y ya nos vemos pues, en una próxima. Gracias.